¿Se está viendo, Yamil? Ya, vamos a empezar la charla entonces. Ya os digo la clase. Bueno, buenas noches a todos. Realmente las clases virtuales no es lo mismo que las charlas o un curso. Habida cuenta de que es importantísimo desde mi punto de vista tener el contacto con ustedes, ¿no? Igualmente, vamos a tratar de transmitir todo lo que tenemos que transmitir. Como les dije a los alumnos esta mañana, no es para el examen, es para los conocimientos actuales, con tantos desafíos que se tienen por parte de la salud ahora, ¿ya? Y obviamente tratando de ubicarlos en lo que puede ser más relevante. Tengo entendido que se han acortado los temarios, pero ese acortamiento va a ser para el examen. Y eso lo voy a hablar con el jefe de departamento. No sé exactamente cuándo va a ser el examen del primer parcial, creo que ya han fijado. Y bueno, hasta donde nosotros avancemos, hasta ahí va a ser los exámenes, pero el temario va a continuar, porque creo que debemos continuar. Y ese temario será evaluado en el final. Espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. Y tenemos una serie de charlas o de clase que todavía tenemos que avanzar, como por ejemplo lo que nos corresponde ahora, que es hablar sobre el asma bronquial, pero no está bien hablar de asma bronquial si no se habla de algo que está coexistiendo habitualmente con el asma bronquial y es causa de tos crónica, tal vez la número 1, asociada a una asma bronquial, que es la rinosinusitis de diferente índole y sobre todo la rinitis alérgica. Y también en la nueva currícula estaba enfermedades medioambientales, la contaminación atmosférica. Y me parece muy relevante hablar de esto porque estamos en una ciudad que cada vez, esta temporada, se precia de ser una de las más contaminadas, como si fuera un premio Nobel, ¿no? De ser una de las más contaminadas del planeta por su orografía y ahora por el brutal crecimiento del parque automotor. Y si no usaríamos barbijos, como la mayor parte está usando, bueno, y estamos dejando de usarlo, estaríamos con un incremento de las afecciones respiratorias, que ahora vamos a tocarlo. Entonces, empezamos hablando de la rinitis alérgica y se dice de la rinitis alérgica que es un trastorno sintomático que está producido en la nariz en sujetos atópicos con predisposición hereditaria, con crecimiento o elevación de los niveles de inmunoglobulina E aumentada, ¿ya? Que se caracteriza por síntomas de intensidad variable y los mismos que son fluctuantes en el tiempo, que mejoran con tratamiento o a veces mejoran espontáneamente. Esto me hace recuerdo al asma, porque el asma se define más o menos así, es decir, intensidad variable de síntomas, reversibilidad con broncodilatador o sin, o en forma espontánea. ¿Y qué síntomas? Los estornudos, que son banalizados en nuestro medio, banalizados significa que son no relevantes para la mayor parte de la gente, ¿ya? Rinorrea y alina, que muchos creen que eso es frío o gripe, la gente habla erróneamente de gripe a una rinorrea y alina, y es importante que los médicos tengamos lenguaje médico, prurito nasal o escozor, y más adelante se produce, o también en el episodio, obstrucción nasal intermitente. Insisto que esto puede mejorar con un tratamiento o espontáneamente. Nosotros tenemos las funciones de la nariz. Pese a que no es otorrino la materia, la nariz tiene que ver muchísimo en asociación con una sola vía aérea, que es justamente el ingreso de aire superior del aire, ¿no? Y que no solamente sirve para pasaje de aire en la nariz, sino humidifica, calienta, filtra, ¿ya? Disculpen las palabras porquerías que estamos respirando y que hemos respirado en la atmósfera. Tiene una acción fundamental en mecanismo de defensa de tipo mecánico, con una acción mucociliar poderosa, con la conformación de los cornetes, y además nos sirve para el sentido del olfato, para la fonación, y nos sirve también como un órgano secundario sexual.
y nos da personalidad además. Ojo. Bueno, la epidemiología. Se presenta esto en el mundo con mucha afección en los niños, hasta 40% de los niños, 4 de cada 10. Y la prevalencia en adultos va de 10 al 25%, va disminuyendo. Ya van a ver ustedes la marcha atópica. El incremento en los últimos, ya serían 33 años, ha ido viéndose cada vez más, y la importancia de la asociación a síntomas respiratorios y a complicaciones que lo vamos a ver después, agudas, asma, crónicas, síndrome de apneas del sueño, que es lo que realmente nos interesa en la materia, pues hace de que justamente tenga relevancia en impartir la enseñanza de estas plataformas universitarias, escolares, porque gastan mucho dinero, y también producen visitas médicas y medicación, también en ese sentido, calculado, fíjense, casi $2 billones anuales, Estados Unidos, bueno, es donde más se estudia, y por año, ¿ya? Se había calculado, y esto estoy hablando hace como 23 años, casi 6 billones por año. En líneas generales, inclusive las bajas médicas, porque conlleva esto a mucha, no solo medicación, sino baja médica, como las iras. La rinitis alérgica y asma es una sola enfermedad desde la acepción justamente de que la fisiopatología suele ser la misma. Además de que tener rinitis alérgica es un factor de riesgo para asma, ¿ya? Y el paciente que tiene asma y no se trata con rinitis, tiene habitualmente más probabilidades, como vamos a ver, de tener un asma mal controlado y crisis asmáticas que vayan a emergencia. Estamos hablando de esto antes de la pandemia. Con los barbijos, por esta temporada de transición de la pandemia a endemia que estamos pasando en el mundo y en Latinoamérica, pues yo creo que no se está viendo todavía, pero todos los años, queridos alumnos, su servidor ha estado atendiendo todo lo que es los síntomas agudos y crónicos de la contaminación atmosférica. Y incluyen la rinitis, no solamente alergias, sino rinitis de toda índole. Y fíjense ustedes este dato, el riesgo de desarrollar asma es de 3 a 5 veces mayor en las personas que tienen rinitis alérgica no tratada. Entonces tenemos esto donde, digamos, del 100% que sufren asma, un 40% tienen rinitis alérgica confirmada por los médicos, pero un 80% tienen síntomas no diagnosticados por médicos que son compatibles con rinitis alérgica. Este es otro dato sumamente importante, ya antiguo, pero valedero por ahora, y lo vemos. ¿Qué significa? Significa que las visitas de emergencia, ya, de hospitalización por asma, se ven como 5 veces más en los pacientes que tienen asma y rinitis que no están siendo tratados. Me refiero a la rinitis, no al asma, que en aquellos pacientes que tienen asma y rinitis y ambos están siendo tratados. Con respecto a la marcha alérgica o atópica, debemos mencionar este cuadro que está muy gráfico, donde podemos ver que todo empieza en sujetos atópicos. Atópicos es la predisposición hereditaria a tener alergias, no solamente respiratorias, sino alimentarias y cutáneas, donde el eczema empieza habitualmente en los primeros meses de vida, en primer año de vida, y luego alcanza un pico, después del primer año va bajando, esto es en azul. La incidencia es menor a los 2 a 5, antes de los 5 años, de las alergias alimentarias, ¿no? Donde ya se suman otro tipo de eczema, sino urticaria inclusive. Después del primer año, entre el segundo año y quinto año, aparecen los síntomas de asma infantil. Eso es otra cosa y lo vamos a hablar después. Esto, habitualmente en la historia natural del asma, empieza a tener una relevancia en los primeros años, 5, 10, 15 años, y habitualmente cuando empieza el niño en la pubertad y adolescencia va disminuyendo.
de tal forma que muchos creen que se han curado del asma. Pero ustedes sabrán que 1/3 de estos pacientes vuelven a hacer asma después de los 30 años, dependiendo un poco del estilo de vida y dónde viven. Ojo, la rinitis alérgica empieza un poco más tardíamente, después de los 5 años, pero fíjense que sube hasta los 10 años la incidencia y ahí se mantiene, tanto en niños como en adultos. Y muchos de estos síntomas son pausisintomáticos y, como les dije yo, son banalizados por la gente, ¿no? Que creen que es resfrío, estoy resfriado, y es un ataque de rinitis, habitualmente alérgica, puede ser otro tipo. Y ya vamos a ver los peligros de automedicarse en estos casos. La rinitis alérgica tiene como características clínicas uno o más de estos síntomas: rinorrea y alina. No gripe, por si acaso, vamos a hablar y diferenciar claramente la gripe, ojo, que es la influenza, es un virus, ¿ya? Y no es flujo nasal. Ojo con eso. Estornudos, prurito nasal, prurito óptico, prurito faríngeo, prurito ocular, obstrucción nasal nocturna intermitente, se tapa una nariz, al otro lado se destapa del otro lado, y es una evolución fluctuante, paroxística, y generalmente tiende a la cronicidad. Ojo, hay que hacer en todos estos procesos una temporalidad con la exposición a 3 cosas importantes que tienen que ver relevancia también en el asma. ¿Cuáles? Los ácaros que conviven con el ser humano en la habitación donde uno duerme. Hay millones o trillones de ácaros por centímetro cúbico de aire. Es tremendo la incidencia de estos nuestros parásitos que se alimentan de la descamación de nuestra piel semanal, que lo hacemos del tejido de la epidermis, básicamente del epitelio córneo. Y donde hay más colchones, frazadas, peluches y alfombras, esta temporada pues aumentan por el frío, entre comillas, pues la incidencia de esto aumenta y se confunden con iras y resfríos comunes, y hay todo un círculo vicioso que termina con la administración errónea de antibióticos. Los hallazgos físicos de un sujeto alérgico y de un niño que empieza a los 5 años es el saludo alérgico clásico, pero también hay las ojeras crónicas, los ositos panda que llamamos, que tienen ojeras y tienen esto que llamamos el pliegue de Morgandini. Viendo a un sujeto, a un niño asmático, yo ya me puedo dar cuenta que el niño es atópico por la carita. La cara, las fases alérgicas, aparte de las ojeras, del saludo alérgico, las líneas de Morgandini, uno ve que tiene la boca entreabierta, porque habitualmente estos pacientes, al tener obstrucción, crecimiento de los cornetes, ya respiran más por la boca, y entonces suelen tener crecimiento de las amígdalas y de las amígdalas de la faringe, las llamadas los adenoides, ¿no? Entonces la fase adenoidea clásicamente tiene una boca entreabierta, como si el niño estuviera semidormido y con la medio tontín, ¿no? O sea, y muchas veces se observa alteraciones del maxilar superior que llevan a habitualmente tratamientos de exodoncia, es decir, los pacientes son sujetos a correcciones del exodoncista, del odontólogo, brackets, etcétera, etcétera. A ver, con una sola mirada uno ya puede diagnosticar las fases alérgicas. Un niño con ojeras y rinoconjuntivitis, que se pica, que se frota, que tiene justamente el pliegue de Morgandini. ¿Qué hacemos? Revisamos, y debemos revisar las fosas nasales. Esta temporada se ha dejado de hacerlo, obviamente, por el COVID, pero con todas las medidas, con barbijo, uno puede hacerlo. Y si tiene el otoscopio, no necesita un rinoscopio o un espéculo, puede mirar de esa forma los cornetes, o si tiene un fibroscopio, puede mirar más allá. Y la rinoscopía anterior con otoscopio nos permite ver justamente lo que se ve acá, lo normal, un
ver primero si no hay desvío del tabique, del septum, los cornetes que están hacia afuera, ver si están hipertróficos. En Cochabamba casi todos los cornetes están hipertróficos justamente por la contaminación atmosférica y la sequedad esta temporada, ¿no? Los meatos hay que verlos si están libres o hay secreción de harina pegajosa, como se ve en el gráfico, eso que brilla, eso número 3, ¿ya? O hay crecimiento con el número 2 en el lado derecho de formaciones de tipo carnosidad que se llaman pólipos. Es un desastre mantener pólipos y se dan y no son bien diagnosticados con una consiguiente calidad de vida brutalmente anormal en los sujetos. ¿Qué podemos hacer para, además de tener estos síntomas, este examen físico? Podemos pedir un hisopado nasal que se hace habitualmente del cornete inferior para después dejarlo y fijarlo y mandarlo al citólogo que nos diga qué células se ven, aparte de las células ciliadas, células caliciformes. Tendríamos que ver eosinófilos, ¿verdad? Claro, en un sujeto no tratado con antihistamínicos y esteroides, se pueden ver un recuento de 10 a 40% de eosinófilos que nos orientan a una rinitis alérgica. Y si son muchas, más del 40%, pues hay que ver otro tipo de rinitis asociadas a micosis, a poliposis, las llamadas rinosinusitis no alérgicas, eosinofílicas también. Si son menos del 10%, serán de otra naturaleza. Entonces, las complicaciones a corto plazo son la sinusitis aguda. ¿Y por qué la sinusitis, que también causa tos, chicos? No se olviden que los neumólogos somos tusiólogos. Y la sinusitis aguda se da generalmente como complicaciones de la rinosinusitis alérgica, que es crónica, porque se obstruyen los ostium de drenaje de los senos maxilares, sobre todo, que son de drenaje antigravitacional y que favorecen, junto con los soplidos que se dan los pacientes con la rinitis, a veces suena como una trompeta de elefante, lo que se hace en nuestros pacientes, y pues las presiones inversas hacen que se acumule y pase muchas bacterias de la nariz hacia las cavidades paranasales y producir rinosinusitis presuntamente bacteriana. Suelen haber disfunciones de la trompa de Eustaquio con presencia de otitis media recurrente en niños. Cuando son muy severas las rinitis alérgicas asociadas a pólipos, pues el niño respira por la boca. Es un desastre. Disminuye la función cognitiva al tener síndrome de apneas del sueño, caballeros, porque los niños duermen muy mal, se caen de la cama, es un desastre. Pueden tener asma, ya les he mencionado, y la conjuntivitis. Y a largo plazo, produce sinusitis crónica, produce la clásica hipertrofia de cornetes, que son ampliamente aprovechados por cirujanos que hacen turbinectomías, tratando alergias con cirugía, que no es lo correcto, producen hipoacusias por otitis media con infusión crónica. El problema del síndrome de apneas del sueño viene derivado en compromiso de la rendimiento escolar, no aprenden bien, no fijan bien y aprovechan la memoria, tienen tendencia a hipoacusia, poco compromiso del lenguaje cuando las cosas son severas, y por qué no decir anormalidades craneofaciales, y si se asocia a pólipos, pues la recurrencia de los mismos. La clasificación se puede dar, antes se decía, en rinitis estacional y persistente o perenne. Pues ahora se ha dicho y se ha cambiado en rinitis como el asma, intermitente y rinitis persistente. Ya van a ver en la clasificación de asma. ARIA, que es la rinitis alérgica que induce a asma, que es una entidad internacional que justamente trata de unificar criterios de una sola vía aérea, fisiopatológicamente hablando, tratar de diagnosticar rinitis y asma en los sujetos que consultan al otorrino o al pediatra, y viceversa, nosotros los que diagnosticamos asma, buscar rinitis para tener mejor tratado y controlado estos procesos, ha hecho la clasificación de acuerdo a la intensidad de síntomas. Y se dice intermitente cuando los síntomas son menos de 4 días por semana,
o menos de un mes, ¿ya? 4 días a la semana. Y persistente cuando son la mayor parte de los días de la semana por más de un mes. Y la intensidad va a depender de 4 ítems: sueño, ¿ya? Trabajo y escolaridad, y si son molestos, si le interfieren. Tenía un paciente que tanto tosía, tanto estornudaba, aparte de tener sus Kleenex en el automóvil por el estornudo, produjo un choque brutal. Y ahora lo que se está viendo es accidentes de tráfico por la imprudencia, y quién sabe por qué más, que es motivo de estudio, debería ser motivo de estudio, porque no solo la calidad de vida de los cochabambinos se ha afectado, sino que se ha incrementado la cantidad de accidentes de tráfico vehicular. Yo creo que es por el uso tonto de los barbijos, de gente que está solo en su auto con barbijo, imagínense ustedes, y algunos usan escudo facial. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de los síntomas? Entonces, la severidad va a ser de acuerdo si se altera el sueño, si se altera tu actividad, que incluye el deporte o actividades de ocio, ir al cine, etc. Se altera tu rendimiento escolar o laboral, y si solamente son molestos. Si tiene los 4 ítems afectados, es grave. Si tiene 1 o 3 ítems afectados, es moderada. Y si tiene ninguno, es leve. ¿Ok? Ahora, si tenemos más de 2 síntomas en la nariz, tenemos que hacer la revisión de los cornetes, y nos ayuda muchísimo en la cronicidad, sobre todo, y en la recurrencia de síntomas, hacer una radiografía, y mejor si es una tomografía de senos paranasales. ¿Cuál es de acuerdo a esta entidad área, la incidencia más frecuente de rinitis? Es la intermitente leve, afortunadamente, el 24%. Pero ojo, hay rinitis persistente y moderada que tiene estos 4 ítems afectados, y que seguro estoy que muchos de ustedes, muchos no, hasta 25% de los 300 de los alumnos, según la estimación, podrían tener rinitis. ¿Quién sabe, no, de ellos, un 10% moderada severa, que puedan alterar inclusive su estudio? Bueno, el tratamiento va a depender si es leve intermitente, moderado intermitente o severo, o si es persistente. Y todo empieza con esto, a ver si puedo poner en puntero láser, esto que es evitar los agentes irritantes. Sacar las alfombras, les decía, sacar los peluches, sacar a dormir afuera nuestras mascotas. No podemos dormir con nuestras mascotas si somos atópicos. Me refiero a hámsters, conejos, bueno, caballos no se pueden meter a la casa, pero gatos y perros sí duermen con los alumnos. Yo estoy seguro que sí. Tengo familiares que tienen 4 gatos que duermen con ellos. Bueno, usted cree que por más tratamiento estupendo que te da tu médico, no va a funcionar si no haces esto. Lo mismo que las plantas de interiores, flores, lo siento, fuera de la habitación. Y también evitar la humedad y tratar de sacar o mitigar, digamos, los hongos atmosféricos, el aspergillus, que tiene mucha relevancia en todos los medios y en el Cochabambín. Usar descongestionantes, los llamados antigripales, que tienen pseudoefedrina, fenilefrina, que ya en algunos países se ha prohibido la fenilefrina, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, porque pueden producir severas emergencias hipertensivas. Entonces, esto mismo, los usos nasales o intranasales, solamente deberían ser PRN, pre-renata, en caso necesario, ¿ok? Por razón necesaria. No más de usar los antigripales de 7 días, porque produce un efecto de rebote y produce una rinitis llamada venenata. ¿Y cuántos de mis pacientes veo con descongestionantes? No, resfrío, es resfrío, y usan antigripales y hacen un círculo vicioso que va hacia la hipertrofia de los cornetes y hacer un tratamiento que ya no es lo que se espera con respecto a la reversión del crecimiento de los cornetes. Podemos dar un
antihistamínico. Actualmente hay buenísimos antihistamínicos y no podemos estar todas las noches usando antihistamínicos, pero como mínimo deberíamos dar 3 semanas, ¿no? Tenemos los agentes virales, por ejemplo, la levocetirizina, la desloratadina y otros, ¿no? A utilizar por vía oral. En 10 minutos va a terminar la reunión, ¿ya? Por lo que si se corta, nos falta todavía ver un poquito más, nos reconectamos. Los esteroides intranasales, fíjense ustedes que desde la rinitis moderada y severa, persistente, intermitente, hasta todo lo persistente, es la piedra fundamental del tratamiento, como lo suele ser del asma. ¿Verdad? ¿Ya? Me avisan nomás si se va a cortar. Entonces, esto es importante. Y abajo, en verde, tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia está destinada para una rinitis recurrente, donde se ha hecho todo el tratamiento, donde se ha evitado los agentes irritantes y el paciente persiste. Y hay estos casos donde tenemos que hacer inmunoterapia. Primero, detectar por el prick test a qué uno puede ser alérgico, el test cutáneo alérgico, ya donde se hace test cutáneo habitualmente a estos 4 principales aeroalérgenos: ácaros, polen de diferente tipo, caspa de animales de sangre caliente, epitelio de perro y gato habitualmente, y de los veterinarios de otros animales, y a los hongos atmosféricos, que incluyen sobre todo la alternaria y el aspergillus. Hasta ahí hemos terminado el tema de rinitis alérgica. ¿Alguien me quería decir algo, Juan Marcelo o Chamil? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, me encuentro solo. ¿No hay preguntas? Bueno, maravilloso. Entonces, pasamos, antes de entrar al asma, esta es una introducción que me parece fundamental. Hablar de la contaminación ambiental y de la contaminación atmosférica en el mundo como un problema de salud importante, de salud respiratoria. ¿Cómo se define la contaminación ambiental o atmosférica? Es la descarga en la atmósfera, escuchen bien, de gases, vapores, gotitas suspendidas y partículas de origen extraño y que están anormalmente elevadas. Esto ya fue declarado como una definición potencialmente peligrosa en 1972, fíjense, en la Organización Mundial de la Salud. Pero esto se ha añadido a esta definición de tal forma que la misma llega a ser menos aceptable para su uso preconcebido, que en este caso es el mantenimiento de la salud. Por lo tanto, ya se va a cuantificar y ha habido grandes avances en el estudio, no solamente de cómo está la calidad de aire en las ciudades, porque váyase a saber que la mayor parte de estos procesos que estoy hablando de rinitis, asma, se da más en las ciudades que en el campo, impresionantemente. La presencia de sustancias extrañas, energía, variación importante de sus constituyentes atmosféricos, que pueden producir efectos perjudiciales en la población general, sus habitantes, ser humano, los ecosistemas y bienes materiales forman parte de la contaminación atmosférica. Hay personas que quieren más a sus autos y a sus cosas que a ellos mismos o a sus hijos. Entonces, qué interesante esta definición del Consejo Europeo ya de décadas atrás, que menciona que también puede hacer daño, como la lluvia ácida, ya vamos a ver, a muchos domicilios. ¿Y qué es la atmósfera? Ustedes saben bien que es una masa de gas que cubre la superficie de la Tierra, que tiene un espesor de 10.000 kilómetros. Ojo, el 80% de su masa está en los primeros 15 kilómetros. Y la composición de las mismas, aparte del nitrógeno, oxígeno, otros gases, entre comillas, despreciables, entre comillas,
y partículas suspendidas están en los contaminantes. Si ustedes creían que respiramos aire puro, pues no lo es. ¿Qué funciones tiene la misma? Es una pantalla protectora contra las radiaciones ionizantes y partículas sólidas que provienen del espacio. Es un medio de transporte y fuente de sustancias esenciales para la vida en la Tierra: carbono, nitrógeno, oxígeno. Medio de polen, ojo, polen, medio de transporte de energía solar hacia las regiones del planeta. Retiene las radiaciones solares peligrosas. Sirve para la fotosíntesis de las plantas, ojo, para la respiración de los seres vivos. Sirve para proteger la superficie de lo que llaman meteoritos, entre comillas. Mantiene condiciones climatológicas que permiten la vida, pues algunos de sus gases conservan el calor procedente del Sol, manteniendo una temperatura promedio de 15 grados. Y en ella se dan fenómenos meteorológicos que hacen que justamente condicionen nuestra forma de vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos problemas? Y dicho sea de paso, les voy a invitar, de aquí a un mes y medio vamos a tener un seminario de contaminación, uno de los varios que hemos hecho, seminarios de contaminación atmosférica y salud respiratoria en Cochabamba, que vamos a invitar a autoridades de la alcaldía, de la red Mónica, profesores que hacen investigación, médicos, que nos hablen del cruce de información de los reportes de semanas epidemiológicas de las IRAS, altas y bajas, con el reporte de la índice de calidad de aire. ¿Qué pasa? Entonces la radiación solar pasa a través de la atmósfera, es absorbida en la Tierra, pero parte de esta radiación es reflejada a la atmósfera, el rebote. La Tierra a su vez emite una radiación llamada infrarroja. Y una parte de esta radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y otra parte es absorbida y emitida de nuevo hacia la Tierra por moléculas de gases provocando el efecto llamado invernadero. ¿Y eso quién lo da? Esto lo da la combustión de combustible fósil, ya que se queda ahí y que hace justamente de que vayamos con este gran peligro, ¿ya?, que es el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Pero esa es una de las cosas. Podemos hablar ya del cambio climático y sus consecuencias, que tienen que ver con la salud, no solo respiratoria. Y van a ver ustedes que la contaminación de la atmósfera no solamente tiene que ver con la salud respiratoria, tiene que ver con la salud cardíaca, cardiovascular y neurológica. Voy a entrar un poco a hablar sobre esto que es el impacto de la contaminación en la salud. Y fíjense ustedes que ya se hablaba desde 1873 con publicaciones médicas que hablaban de episodios de contaminación que produjeron miles de muertes en Londres, en el Valle de Meuse, en Donora, Francia. Estoy hablando del siglo pasado. La Organización Mundial de la Salud, no es un dato actualizado, calcula que 2.4 millones de muertes se atribuyen a la contaminación del aire. Muerte silenciosa. Es la principal causa de muerte en niños, según el Lancet, de hace más de 20 años. Mayor incidencia en países pobres. Qué raro, ¿no? A ver algunos datos. Al 2012, 3 millones de defunciones prematuras provocadas en zonas de las ciudades y zonas rurales en todo el mundo. Producidas, ¿por qué? Por el PM10. ¿Qué es el PM10? Material particulado menos de 10 micras, que son las que ingresan junto con el aire a las vías respiratorias. Hay PM5 y hay PM2.5 por si acaso, y se pueden monitorear las PM2.5. Además de producir enfermedades respiratorias, producen cardiopatías y cáncer, chicos. Y eso es lo que les hablo a mis alumnos casi todos los días. Y solamente a ustedes, concientizándolos y educándolos, podemos impartir desde acá un informe en nuestras familias, en nuestros amigos, que se van a reír como siempre lo hacen, ¿no? Y que les va a pasar por aquí, le va a salir por el otro oído, pero cuando estén, como ya van a ver, recién hablan, ¿no? Como cuando la calidad de aire está negra, como después de San Juan o después de una quema,
de una emergencia ambiental, atmosférica, como puede ser un incendio forestal, que ha habido en Cochabamba. Los habitantes de países bajos y medios sufren desproporcionadamente la carga de morbilidad derivada del aire exterior, que se constata de que el 87%, que se ha constatado que el 87% de los 3 millones de defunciones prematuras se producen justamente en estos países. Bueno, voy a mantener, ¿se escucha? Ya. Chicos, tengo 15 minutos más de clase, pues si quieren traerse un café. Esa es la ventaja de la virtualidad. Muy bien. ¿Me puedes habilitar para compartir pantallas? ¿También? Gracias. Gracias, señor. Bien. Les estaba mencionando de dónde están los países que tienen mayor morbilidad. Y si se fijan ustedes en este mapita, son los que están en color rojo. Están en África, están en Asia, ¿sí? Asia sudoriental y Pacífico occidental. Las últimas estimaciones de la carga de morbilidad reflejan el importantísimo papel que cabe justamente con defunciones prematuras, se ha muerto por un accidente cerebrovascular, se ha muerto, se ha infartado y hacía deporte. ¿Me entiendes? O tiene cáncer, pero nunca ha fumado, ¿verdad? Perfecto, voy a seguir pasando. 72% de estas muertes prematuras se estima, ¿no? Hay matemáticos, epidemiólogos que se dedican a esto, que la contaminación de exteriores, el outdoor, ¿ya? Fíjense, hace 10 años, se debieron a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, que es lo que decía. Ojo, también el EPOC, las IRAS, aunque no crean, hay una asociación de los resfriados y del mismo COVID, con material particulado y 14% a cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, sí señor, desde el 2013, la Organización Mundial de la Salud ya puesto como un factor de riesgo, ¿ya? Que si no ha sido difundido es por intereses, ¿no? Creados. Que el humo del parque vehicular y el diésel en particular, pues se cáncer de pulmón y de vías urinarias. Y las muertes urbanas en este gráfico, donde ustedes pueden ver por millón, muertes por millón, donde tenemos en colores morados oscuros que tienen 200 a 230 muertes por millón de habitantes, lo está llevando países de Europa, más o menos hacia el oriente, y Asia. Hay un país en particular que voy a hablar. ¿Qué país es este? Pues ahí tenemos China. Y esto es del 2013, caballeros. Y el 10 de diciembre de 2013, un medio, que es Russia Today, mencionó esto, que la fuente de contaminación, los medios chinos indican que la contaminación del aire tiene sorprendentes beneficios para el país. Nada más es para gente inteligente lo que les voy a mencionar. Durante la semana pasada generaron una intensa cobertura en los medios de comunicación estatales y chinos, que inclusive destacaron beneficios del smog. ¿Qué beneficios? Pues según esta cadena televisiva, que era CCTV, China, menciona que la gente de todo el país se ha dado cuenta con tristeza que todo el mundo puede experimentar el smog y nadie debe sentirse superior o despreciar a otros. O sea, un poco de
igualitarismo, ¿no? Convierte en una nación igualitaria a China y ellos mencionan que cuando esta sociedad obsesionada en mejorar el nivel de vida nos permite comprender claramente que este es el precio que se paga el país por convertirse en la fábrica del mundo, en el sentido de ser productiva, con ese costo, ¿no? Y claro, nada más fíjense esto, ya me parece la ida y vuelta de la Branco Galindo, si fuera pues de 3 días, y si manejaran bien la gente. El rey de las emisiones, China, tenía hasta el 2019 un crecimiento comparado con otros países que tienen también un crecimiento económico, con esto OSD que se llama, mayor en lo que se llama emisión de contaminación, ¿no? En toneladas. Estamos hablando de toneladas desde 1990 hasta el 2019, donde ¿qué pasó en el 2019? El COVID-19 pasó, ¿no? Y de ahí dejaron de informar un poco, pero había un crecimiento tremendo comparado con los otros países de la contaminación atmosférica. 3 meses de confinamiento en China, Wuhan empezó todo, que ya hemos avanzado. ¿Y qué pasó en mayo de 2019? Pues vuelta a la actividad y aumento de la contaminación. Reportes hablan de que niveles de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado fino, están incrementados supuestamente por actividad industrial y también la emisión de gases del parque vehicular, y esto llaman entonces la recuperación sucia. Bien, con estos antecedentes voy a pasar a ver cuáles son las fuentes de emisión natural y producidas por el hombre. Los volcanes, que no tenemos en nuestro medio, pero que ha sido causa de contaminación, incendios forestales, que sí lo hemos vivido, provocados, que sí, meteoritos, menos mal que no ha caído alguno, y descompensación biológica. Antropogénica, vehículos a combustión por el combustible fósil, ojalá fuera eléctrico, combustión estacionaria, procesos industriales, actividades agrícolas. ¿Cuáles son las fuentes antropogénicas, industriales y domésticas de las fuentes fijas? Pero también hay fuentes móviles. Los procesos industriales, la instalación de fijas de combustión serían, digamos, las fuentes contaminantes, digamos, importantes, fijas. Y domésticas, instalaciones a calefacción. Hay que mencionar acá, caballeros, los productos que hacen comida. Me refiero a las pollerías, parrilladas, Cancho La Cruz y, ¿por qué no? Cada primer viernes la OA. Definitivamente es como si tuviéramos varias fiestas de San Juan la noche después de los primeros viernes. Esto está documentado por la red de monitoreo de calidad de aire en Cochabamba. Las fuentes móviles, vehículos automóviles, aeronaves, buques y trenes, y las fuentes de área que se llaman, justamente tenemos aglomeraciones industriales y áreas urbanas. ¿Cuáles son los contaminantes primarios y secundarios? Esto no lo digo yo, está escrito y debemos aprender que es emitidos directamente de la fuente, los primarios y secundarios con reacciones químicas o fotoquímicas que se producen por mezcla de los primarios. ¿Cuáles son los primarios? Partículas en suspensión en aerosoles, incluida el virus COVID, caballeros, y el micobacterio en tuberculosis, y otras sin fin de material particulado bacteriano, micótico, viral y cancerígeno que respiramos, óxido de azufre, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos volátiles, monóxido de carbono, material de metales pesados y sustancias radioactivas. Y secundarios, formados por reacciones químicas y fotoquímicas, ozono troposférico, smog fotoquímico, ¿ya? Donde está el formaldehído, ácidos orgánicos y otros. Pero es importante mencionar que hay contaminantes principales en ciudades y se llaman contaminantes criterio, que son los más, digamos, monitorizados y más testeados como principales contaminantes de una ciudad dada. Y aquí están estos que les voy a preguntar y que tienen la necesidad de saber. El ozono troposférico, que es un material, es un contaminante secundario, pero es criterio. El dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el material particulado 10, ojalá podamos medir, se puede medir satelitalmente el PM2.5 y el plomo en material particulado. ¿Y cuáles son los efectos de estos contaminantes? Ya vamos a ver sobre salud, pero también hay otros efectos sobre las plantas. Si no quieren a las personas,
porque hay a veces homofobia, últimamente estoy viendo eso, por lo menos que dan a las plantas o a los animalitos. Igual se producen funciones vitales en las plantas, ¿ya? En los bienes materiales, ya les he dicho, hay erosión química, corrosión, depósitos de polvo, oxidación. Ustedes lo pueden evidenciar all the days. ¿Dónde? En sus autos, que tienen, todo el mundo tiene auto. O en sus computadoras, cuando haces el dedo y sacas hollín acá en el centro de la ciudad de la computadora o de los vídeos, que lo lavaste el domingo tu auto y al día siguiente aparece como sucio, sin haber habido tierra. Bueno, los efectos sobre la visibilidad, efectos globales, lluvias ácidas, calentamiento global, que, bueno, eso es otra cosa, y destrucción de la capa de ozono. Pero de la salud, hay que hablar de lo agudo y de lo crónico. Y hay que hablar de cada uno de los contaminantes criterio. Del monóxido de carbono no es lo mismo una intoxicación aguda que una crónica. Lo agudo porque es en la muerte, ¿no? Cuando tú haces combustión de una vela en un espacio cerrado, de un calefón, y bueno, se consume el oxígeno, te puedes morir. Pero otra cosa es lo crónico, que tiene que ver con el desarrollo de los niños en formación, es decir, de anomalías en el feto, anomalías cardiovasculares crónicas. El dióxido de azufre produce dificultad respiratoria, produce crisis de asma, produce EPOC a largo plazo, igual el dióxido de nitrógeno emitido por los gases de la gasolina, te hablo del diésel, disminución de la función pulmonar documentada. Eso se ve muy bien. Y les voy a preguntar, la función pulmonar no es la misma de un sujeto de la ciudad expuesto en el centro de la ciudad, ¿ya? De uno que carga gasolina que otro que no lo hace, ¿no? Produce además daños, ya vamos a ver, corazón, vaso, hígado, susceptibilidad a infecciones virales, bacterianas, el material particulado exacerba enfermedades respiratorias, produce bronquitis, exacerbación de asma, reducción de las pruebas de función pulmonar, el ozono troposférico, lo mismo, es una gran irritación de las vías respiratorias, susceptibilidad a infecciones bacterianas, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo hacemos el monitoreo outdoor o de exteriores? Pues tenemos que hacerlo con la red de monitoreo. Esto implica otras instancias, ¿no? Pero también los contaminantes indoor, de interiores. Y aquí hablamos de las condiciones de vida que han sido mejoradas en el país, de gente que tenía digamos, cocinas a leña en gran proporción en el campo y en el área suburbana, y que ha cambiado un poquito. Pero hay otras, como pueden ser, digamos, el hábito tabáquico, como pueden ser algunas situaciones, como la COA que estoy mencionando yo, como contaminantes de interiores, y ni hablar de los productos biológicos que les he mencionado, de hongos atmosféricos, pólenes, ácaros, etc. Cochabamba principalmente, hay que hablar de esto claramente, en esta temporada de invierno que empieza en abril, mayo, junio, julio, yo recomiendo no venirse a vivir a Cochabamba, la mayor parte de la gente que tiene enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque va a respirar mucha contaminación. Y a esto se suma cambios como la inversión térmica, ¿no es así?, que hacen que se atrape en primeras horas de la mañanita o el aire frío, no se moviliza y es atrapado justamente por una capa de smog. Pero la capa de smog está abajo y el aire frío está arriba y no permite, que no hay vientos de hecho, que se movilice el aire, y por eso recién después de mediodía empieza a haber disminución de la intensidad de la contaminación atmosférica. Y este dato que se habló desde que en 1982 al 98 había aumentado 400% el parque vehicular. No quiero decirles, no quiero asustarles, amigos, pero me parece que esto ha aumentado a 1000. A tal punto que creo que antes había por cada habitante un auto por cada 4 habitantes. Creo que hay ahora 4 autos por cada habitante. Hay más cerebros electrónicos que cerebros mismos en nuestra ciudad. Y no se ve. El problema es que no se ve, chicos. Se ve de lejos, de arriba. Pero también podemos verlo y ya lo estamos concientizando. ¿Por qué? Porque son la mayor parte de este material particulado, invisibles al ojo humano. Aquí ven la clasificación de tamaño de las partículas, ¿no? Donde podemos ver
100 micras que tiene el pelo y desde 50 micras o menos, como el polen, glóbulos blancos, bacterias, virus, COVID, la gente quería ver al COVID, ¿no? Y moléculas más pequeñitas, pues no se ven las partículas, 2.5 micras, obviamente, que son invisibles al ojo humano y no se ven. Y ingresan a la vía respiratoria, ya sea por vía primaria o secundaria, con infección química, reacciones fotoquímicas, etcétera, dependiendo también de las condiciones de las viviendas, ¿no? Ingresan a un edificio, por ejemplo, ¿ya? Y ahí la dosis que se emite de la fuente emisora no va a ser la misma dosis contaminante que llega internamente al individuo, ¿no? Va a depender de lo que llamamos epigenética, factores genéticos, de la dosis efectiva interna que llega, ¿a dónde llega? Habitualmente a las células, obviamente, produce radicales libres. Ojo, al final de cuentas nos oxidamos con el smog, por si acaso, y otros factores del huésped como, por ejemplo, enfermedades atópicas previas, etc. La dosis efectiva va a depender de la concentración, del tiempo de exposición y si estás o no haciendo ejercicio físico, ¿no? El esquema de estas partículas para la afección cardiovascular tiene que ver con que este PM2.5 sobre todo pasa del alveolo a la circulación pulmonar y produce una endotelitis, produciendo una inflamación sistémica y estrés oxidativo. Entonces, tenemos que ver que además se producen problemas de disregulación autonómica, inflamación, endotelitis, tendencia a la hipercoagulabilidad, se parece al COVID, ojo, y también produce traslocación dentro, migración de elementos formes de la sangre que favorecen arritmias, hipertensión y enfermedades trombóticas. Mencionar brevemente las normas y guías en Bolivia, de acuerdo a valores establecidos de cada país con valor legal. Bolivia tiene un reglamento de la Ley del Medio Ambiente 1333, por si acaso, donde se ha podido establecer los criterios, no es así, de valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud y los valores límite para los contaminantes. Y van a ver ustedes que una cosa es la norma y otra cosa internacional y otra cosa es lo aplicable, lo real, lo que se puede hacer en cada país. Entonces tenemos acá la norma boliviana y los valores guía. Una cosa es la norma y otra cosa son los valores guía. Habitualmente los valores guía son exactos, tienen que ser lo mínimo que debería permitirse, o lo máximo en todo caso, dependiendo de cada contaminante en tiempo de acuerdo al contaminante medido, que puede ser en 24 horas, en 1 hora, según el contaminante. Y la norma boliviana habitualmente trata de ceñirse en algunos contaminantes, pero si ustedes se fijan en el material particulado 10, la OMS, que ya lo catalogó como peligroso, cuando en 24 horas está por encima de 50 y en el año está por encima de 20 microgramos por metro cúbico de material particulado, la norma boliviana pone 50, o sea, es mucho más permisible tener, digamos, la norma boliviana que lo que recomienda la OMS. Y eso no es bueno para nosotros, lo mismo en el ozono troposférico. Siendo así que nuestra norma es más flexible, entre comillas, van a ver ustedes que nos pasamos en Cochabamba en estos meses prácticamente el año entero en rojo o por encima de lo que llamamos verde, en regular malo, muy malo, etc. Causas de contaminación en Cochabamba, el proceso de urbanización, el crecimiento de la población, el crecimiento del parque automotor, que hasta hace unos años era del 12 al 18% y considero que ha pasado al 100%. Consideraciones topográficas y climatológicas, valle cerrado, orografía, poca ventilación, inversión térmica y también lo que llamamos los polos de temperatura. Es decir, hay mucha distancia entre la temperatura de la mañana y de la noche que tiene favorecimiento de infecciones. Y eso es lo que vemos a la primera hora de la mañanita, ¿verdad? Vemos justamente la inversión térmica, atrapado el smog.
Y si ustedes quieren ver cómo está su calidad de aire, tienen que bajarse la aplicación aire versión 2 Cochabamba, que ha sido, esto es para el cercado y hay para cada provincia, que se ve en tiempo real, en colores, lo que llamamos el índice de calidad de aire, socializado para la gente, cosa de que estos colores, sea verde bueno, amarillo regular, rojo malo, café muy malo y negro extremadamente malo. No van a ver ustedes sorpresas que se van a tener en las noches y en primeras horas de la mañanita cuando quieran salir a correr, que les va a dar su tos y no van a poder correr. Y después preconizamos estilo de vida saludable. Aquí tenemos, por ejemplo, una mañana X donde vemos que estaba bien las 4 redes de monitoreo de aire, de calidad de aire, la red CEMAPA en la zona norte, más abajo el Parque Canata, hacia la zona, digamos, de Quillacoyo tenemos Coñacoña y hacia la zona sur la base aérea. Estaba regular. Tenemos esta tendencia. Me he permitido pasarles esto de hace una hora y un poco más, de las 8 menos cuarto, donde no estaba monitorizándose la red de la base aérea, pero donde yo estoy 102, ¿no?, de contaminantes criterio, digamos, microgramos por metro cúbico de aire, de los principales contaminantes criterios monitorizados por la red Mónica. O sea, calidad de aire en las 3 de las 4 que se podían medir, mala. ¿Qué significa mala? Significa que los niños, adultos mayores, personas con enfermedades cardiorrespiratorias deben evitar los ambientes abiertos, confinación, uso de barbijo. Transitar por lugares de alto tráfico es peligroso, o sea, todo Cochabamba. Evitar realizar ejercicios físicos al aire libre. Espero que se estén dando cuenta de la importancia de aprender todo esto. Los indicadores de contaminación son muy elevados en Cochabamba, de material particulado, óxido fosfórico, dióxido de nitrógeno. La contaminación está en aumento, sobre todo el material particulado. Provoca impactos significativos. Y esta les voy a preguntar en el examen. Muertes al año, iras, rinitis, bronquitis, ataques de asma en niños, iras, estoy hablando de infecciones virales, que incluyen influenza, que incluyen COVID, que incluyen sincitial respiratorio, cuyo servidor está cursando ahorita con un sincitial respiratorio. Se requiere un plan eficaz para reducir la contaminación atmosférica, caballeros. ¿Ya? Entonces, nada más, algunos datos. Estos son pictogramas realizados ya hace años, estoy hablando 2009, donde cómo eran los cacharros antes de los autos nuevos. Ahora han mejorado los autos nuevos, pero deberían controlarse su salud de emisión de gases con la famosa roseta ambiental, que es un saludo a la bandera, caballeros, ¿no? Aquí están algunos datos que siempre se han hablado, pero muy poco se hacen en la práctica. Si para ustedes el progreso es esto, pues déjenme decirte que yo soy anti-progres, ¿ok? Y prefiero 1000 veces caminar con mi cacharro, ¿ya?, que caminar con mi auto deforestado. ¿Listo, caballeros? ¿Alguna pregunta? En la próxima clase hablaremos de lo que llamamos asma, en realidad, y EPOC. Levante la mano y pregunte, por favor. Es una charla más de concientización. No va a servir de nada que tú utilices piperacilina tazobactam para como creerte el mejor de los neumólogos, utilizando una neumonía intrahospitalaria, un COVID crítico, no vacunado, que lo has intubado y que está ahí, y que tiene que ver con todo esto, aunque no crean, no se ve las cosas que hacen mucho daño, hay que concientizarlo. Ese es el mensaje final para ustedes. Otro mensaje, queridos alumnos. Mañana voy a viajar. Tenía un viaje programado para la anterior semana y no voy a poder dar clases. Yo les pregunto a ustedes si lo pasamos para el lunes a las 7 de la noche, porque he hablado con Yamil. Creo que se pierden muchos alumnos en esto de cirugía pasar a medicina hasta las 8, que es mi tiempo. Yo voy a tratar de formular mi horario de consulta y
lo pasamos al lunes a las 7 y nos pasamos un poquito hasta las 9 o avanzamos el sábado en la mañana. Lunes, doctor. Gracias, así me gusta, porque si no, dicen que no hay democracia con los alumnos. Autocráticos, ya. Que les vaya muy bien. Hasta el lunes entonces, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.